Muy buenos días, bendiciones para todos en el amado Yeshua HaMashiach, en Jesucristo nuestro Señor, como le hemos nosotros conocido. En esta mañana pues venimos para llevar ese mensaje a los corazones necesitados, aquellos que tienen hambre y sed del Señor, de justicia, para ellos este mensaje. El título que le he puesto para él es El Tesoro Escondido, y para ello vamos a leer en Mateo. Vamos a ir a Mateo 13, versículos del 44 al 46, por favor. Mateo 13, 44. Dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió lo que tenía y la compró. Amén. Antes de continuar y entrar ya a lo que es propiamente esta lectura, tengo una palabra para aquellos que todavía no conocen a Yeshua HaMashiach o Jesucristo. En primer lugar, como número uno, te digo, te es necesario nacer de nuevo. Es decir, necesitamos eso para poder nosotros entender los misterios del reino, porque el mismo Señor dijo de que era un misterio. Entonces, en primer lugar, te es necesario nacer de nuevo. Por supuesto, si no lo has hecho, si no has entregado tu corazón a Él. Leemos en Juan 3:1, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vemos ahí la misma palabra, no puede ver el reino de Dios. Y es lo que estamos hablando acerca del reino, de ese tesoro escondido, que tiene, podríamos decir en esta hora, una doble aplicación. O sea, desde el punto de vista del Señor como el buscador de ese tesoro, y también nosotros buscando a ese tesoro que es Él, ¿verdad? O sea, la perla de gran precio que es Él. Entonces, pero en esta oportunidad vamos a tomar, digamos, la primera parte, por así decirlo, en donde es el Señor mismo el buscador de ese tesoro, de esa perla, y por supuesto con la escritura. O sea, no vamos a inventar nada, sino que es la palabra la que tiene que guiarnos. Entonces se necesita haber nacido de nuevo para que el Espíritu Santo venga sobre nosotros y nos dé la sabiduría, nos dé el entendimiento para esta palabra, para este misterio del reino de Dios o reino de los cielos. Esos son sinónimos. Los apóstoles que escribieron el Evangelio lo utilizaron indistintamente. El mismo Señor, el reino de los cielos, el reino de Dios, Él lo utilizaba de esa manera. Entonces sería como el primer requisito para que nosotros poder entrar a un entendimiento con la ayuda de Él, con la gracia de Él, a un entendimiento de lo que es el reino de los cielos, como un tesoro escondido, como Él lo pone acá, como una semejanza de lo que es el reino de Dios. Porque, bueno, en mi caso yo he pasado años buscándolo, digamos, a Él, buscando su palabra. Sin embargo, siempre ha venido a mí esa palabra, pero sin un entendimiento. Se necesita entonces que Él nos muestre, nos ayude, porque de lo contrario nosotros no podemos nada, o sea, sin Él. Entonces, un segundo requisito, podríamos decir, a partir de este nuevo nacimiento, digamos que la persona ha entregado su corazón, como se lo dijo el Señor directamente a Nicodemo. El Señor no anda con cosas, Él va directo al grano. Dice que Él llegó ahí con todo un discurso, Nicodemo,
Señor, sabemos de que has venido, sea como profeta, etcétera. Pero el Señor va directamente al grano. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea que le estaba explicando acerca del reino, pero él no lo podía, a pesar de que era un religioso, fíjense, un conocedor de la Escritura. Pero podemos ser conocedores de la Escritura, haberla leído varias veces, qué sé yo. Oí el caso de una persona que estaba tan necesitada y él no conocía todavía al Señor, pero dice que la había leído 33 veces la Biblia completa. O sea, la misma hambre, la misma necesidad lo hacía leer la palabra 33 veces, imaginan. Pero realmente lo que necesitamos es, además de leerla, estudiarla, entenderla, y eso viene a través de su Espíritu Santo. Por eso es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer, más adelante le va a decir a Nicodemo el Señor, del agua y del Espíritu. Amén. Y ahí es para entrar al reino, pero por el momento estamos tratando de entenderlo. Entonces, a partir de este nuevo nacimiento, debemos creer en su palabra, en la Biblia, en la Escritura. Amén. Es como un segundo requisito, podríamos decir, porque si nosotros solo la hemos leído, pero no creemos que es la palabra misma del Señor, entonces estamos en problemas. Vamos a captar, así como los intelectuales, ¿verdad?, de este mundo, digamos, que ellos se meten a estudiar también, pero solo lo captan intelectualmente y no mediante una revelación que viene directamente de nuestro Padre Celestial a través de su Santo Espíritu. Entonces es necesario nosotros creer con todo nuestro corazón que cuando el Señor dice algo en su palabra, es algo convincente en nuestro corazón. Hay una convicción en nuestro corazón de que esa palabra se va a cumplir. Y es que fíjense que Él es exacto en su palabra. Estaba leyendo, por ejemplo, cuando Jacob entra a Egipto, ¿se recuerdan? Cuando hubo hambre en Canaán y él desciende con toda su parentela. Y entonces me llamó la atención ahí que él menciona hasta los nombres de las personas que entraron con él, sus hijos, y las demás personas que entraron con él, y me puse a contarlas. Y dice ahí que de los que habían provenido, por así decirlo, de sus lomos, o sea, sus hijos, menciona ahí el número, 66 menciona él. Me puse a contarlos y exactamente 66. Entonces, Él es exacto en su palabra y por lo tanto debemos estar nosotros convencidos de que lo que Él ha dicho en su palabra se va a cumplir. Por ejemplo, ahorita se escucha mucho de que el Señor viene pronto. Pues es seguro que el Señor viene pronto. Y Él dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, dice, erguíos, dice, porque vuestra redención está cerca. Y dice, Él menciona de que habrá hambre, pestilencias, es lo que estamos viendo ahora mismo. Entonces seríamos nosotros poco sabios si no nos preparáramos, por ejemplo, con el alimento. Amén. O sea, tener para, no solo pensando en nuestra subsistencia, sino más que todo en nuestra familia, en nuestro prójimo, porque esa es una clave importante para nosotros crecer. O sea, el Señor mismo dijo, dando es como recibimos, y nosotros lo hemos comprobado. O sea, no lo estamos diciendo solo por decirlo, sino porque lo hemos experimentado. Amén. El Señor bendice, aunque nosotros lo hacemos de todo corazón, porque Él es mandato de Él, pero Él no se queda con nada, como dice la palabra. Él empieza a bendecirnos a nosotros, pero es una clave importante. O sea, no nos conviene ser tacaños, ser agarrados y solo para nosotros. No, la clave está en dar. Entonces, a partir, les decía, de haber nacido de nuevo, tenemos que conocer las Escrituras, entenderlas, creerlas. Dice 2 Timoteo 3:15. 2 Timoteo 3:15 dice, y que desde la niñez, aquí está hablando a Timoteo, Pablo, dice, y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las Sagradas Escrituras, oigan cómo las llama, Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Ven lo que nos dice acá? Te pueden hacer
sabio, nos pueden hacer sabios. Entonces, ¿cómo no retomarlas? ¿Cómo no leerlas? ¿Cómo no estudiarlas? ¿Cómo no creerlas? Nos pueden hacer, dice, sabios para la salvación por la fe, que es en Yeshua HaMashiach, o Cristo Jesús, como nosotros también le hemos conocido. Y el 16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Oigan, toda la Escritura, y toda, como decimos, inspirada por Dios. Con cuánta razón nosotros debemos creerla, vivirla, más que todo, porque es fácil predicar. Esto que estoy haciendo yo acá es fácil relativamente, si el Señor nos da la gracia, o aún sin la gracia. Hay muchos que se meten a predicar sin la gracia, pero ahí lo que llevamos es muerte en vez de vida. Entonces, es inspirada por el Señor y útil, dice, para enseñar. Vean, para enseñar a otros el camino, para redarguir, para corregir. Es decir, si la persona, porque muchos a veces hemos creído, pero tal vez no es una forma correcta como nos han enseñado, pero nosotros lo hemos creído, y eso, ¿saben?, se vuelve una fortaleza en nuestra mente, de tal manera que después cuando nos llega la verdad, o sea, nosotros como tenemos esas fortalezas, nos cuesta. Por eso es que uno dice, qué barbaridad, se le explica a la gente y no entiende, pero es que hay fortalezas ahí que han sido puestas, y el enemigo se ha encargado de que sean fuertes y que no sean derribadas y que nosotros sigamos en el error, etcétera, etcétera. Dice, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Vean, ahí tenemos nosotros todos los elementos como para llegar a obtener esa sabiduría de lo alto. Amén. Santiago dice que la pidamos, que Él nos la va a dar. Si la pedimos con todo nuestro corazón, Él nos va a dar esa sabiduría. No la del mundo, dice Él, sino que la que viene de lo alto. Y esa es la que queremos, es la que nos va a cambiar nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestros malos hábitos. Todo eso el Señor lo va a hacer, en la medida que nosotros nos expongamos a esa palabra. Y el 3:17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Oigan, qué palabra esta más tremenda. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Entonces alguien dice, perfecto, solo Dios, dice la gente. Pero el mismo Señor, nuestro Señor Jesucristo lo dijo, sean perfectos, dijo Él, como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Ahí el Señor no está hablando de una perfección como la de nuestro Padre Celestial o la suya propia. Está hablando de una perfección, digamos, como moral, por ejemplo. O sea, un hombre de Dios que se aparta, que respeta, digamos, a su esposa, que, trata de agradar con todo su corazón al Señor. Esa persona, esa perfección es la que el Señor está requiriendo de nosotros, porque Él conoce que somos polvo, que somos carne, y está dispuesto también Él a perdonar nuestros errores, ¿verdad? Ya que si nos equivocamos, dice la misma palabra, que tenemos abogado en Cristo, en Yeshua, para ir cada día. Por ejemplo, si yo ofendo a alguien durante el transcurso del día, Santiago dice que somos perfectos también si no ofendemos de palabra. Pero si sucede eso o cometemos algún pecadillo, por así decirlo, tenemos abogado. Entonces en la noche vamos de rodillas delante del Señor y le decimos, Señor, perdóname. Y es que fíjense que cuando nosotros cometemos alguna falta, tal vez ya no un pecado grosero como de antes, ¿verdad? Cuando no le conocíamos, entonces no hay paz, se pierde la paz. No podemos orar, es mentira decir que vamos a orar cuando hemos discutido con nuestra esposa y ha quedado algo ahí en nuestro corazón o no se puede. Amén. Necesitamos entonces arreglar las cosas. Por eso dice Pablo que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Amén. Quiere decir que tenemos que arreglar las cosas antes de ir a acostarnos. Y tenemos que pedirle al Señor, entonces, por ese nuevo nacimiento. Y decirle, Padre, en esta hora, Señor, aquellos que todavía no te conocen, pueden confesarte con su boca y decirte,
Señor, yo reconozco que he fallado, que soy pecador, y en esta hora te reconozco como el Hijo eterno de Dios. Ven a mi corazón, toma el control. Oh sí, Señor, te lo ruego en tu nombre, que es sobre todo nombre. Gracias, Señor, gracias. Entonces, por este nuevo nacimiento, ya la palabra se hace viva para nosotros. Cuando la leemos, ya tiene otro significado, ya tiene otro entendimiento, otra revelación que el Señor nos da a través de ella. Entonces, esos dos requisitos quería yo mencionárselos para poder seguir y tener claro esto, para poder nosotros captar realmente el mensaje del Evangelio del Reino. Y en este caso, como un tesoro escondido, como dijo el Señor, como una semejanza de un tesoro que está escondido en un campo. En el que leíamos en el versículo 44 de Mateo 13, dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla. Imagínense, nosotros conocemos aquí, por ejemplo, en el campo, y de repente nosotros estamos trabajando, digamos, en un área de sembrando algo, qué sé yo, y de repente encontramos un tesoro. Imagínense cuánto gozo no causaría a nuestro corazón, ¿verdad? Aunque es algo material, pero nos llenaría de gran alegría. Pues lo mismo está poniendo él el ejemplo, porque él sabía que aquí digamos, en Israel, esto era una práctica común, o sea, la agricultura. Entonces por él está poniendo el ejemplo, y para nosotros también, que conocemos acerca de esta actividad. Entonces queremos ahora que el Señor nos diga o nos revele de qué se trata realmente. De qué se trata, por ejemplo, cuando dice que el cual haya, dice, a un tesoro escondido en un campo, dice. Entonces, ¿cuál sería ese campo? Es la pregunta que surge, ¿eh? El campo, quiero decirles, es el mundo. Ese es el campo. El mismo Señor lo dice allí mismo en Mateo 13, 36, unos versículos antes de lo que hemos leído, de donde hemos leído. Dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Oigan, del campo. Ellos le piden que les explique. Acaba él de dar esta parábola, y ahora le piden que a ellos les explique lo que significa la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, el mismo. El campo es el mundo. Oye, o sea, el campo es el mismo Señor lo dice. Entonces no vamos a inventar, ¿verdad?, que el Señor se refiere a otra cosa. No, el campo es el mundo. Amén. Y entonces vamos a entender ahora mismo que el campo del cual está hablando el Señor se trata de el mundo. Vamos a otra escritura en Lucas 15:3. Pero antes quiero decirles que este no es un hallazgo, digamos así, accidental, ¿verdad? Sino que dice que implica una búsqueda. Amén. Porque dice: el cual un hombre halla. O sea, ese tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla. ¿Qué implica esa palabra hallar? O sea, que ha habido una búsqueda. O sea, no fue hacia al azar, ¿verdad? Que alguien andaba sembrando y ¿cómo se llama? Preparar la tierra, de repente se encontró el tesoro. Bueno, sí, una búsqueda del alimento material, ¿verdad?, de la comida y todo eso. Pero en este caso está hablando de una búsqueda espiritual, una búsqueda de almas. Amén. Entonces él le refirió esta parábola diciendo en Lucas 15:3, en el versículo 4: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas,
¿No deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Amén. Él va, dice, por los montes, por los valles, por las naciones, buscando a esta oveja perdida. En este caso representa a todo un pueblo, ¿verdad? O sea, las tribus perdidas de la casa de Israel. Ya lo vamos a ver claramente mediante la Escritura, que está hablando precisamente de ello. En Lucas 19:9, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. O sea, está hablando aquí. ¿Se recuerdan de quién está hablando acá? Del chiquitín, aquel que se subió al árbol. Amén. Dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, a la casa de Zaqueo, por cuanto él también, dice el Señor, es hijo de Abraham. Y lo mismo nos dice a nosotros en esta mañana o tarde, depende de la hora que lo escuches, que tú también y yo también venimos de esa simiente de Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Fue la promesa que el Señor le dio a Abraham. Por eso es de que hasta cantitos escuchamos, ¿verdad? Para los pequeños, que somos hijos de Abraham, de la promesa. Amén. No es poca cosa. El versículo 10, Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar, digamos, y a salvar lo que se había perdido. Amén. El tesoro, recuerden, Él busca ese tesoro escondido. Y nosotros, ya lo vamos a ver, somos, bueno, de hecho ya lo estamos viendo acá, con estos ejemplos, de que se trata de nosotros como ovejas perdidas, de la casa de Israel. Entonces, el tesoro, veamos ahora en qué consiste el tesoro. Ahorita acabamos de ver lo que es el campo, ¿verdad? Y la búsqueda de ese tesoro. En Éxodo 19:3 vamos a leer. Dice: y Moisés subió a Dios, a Elohim, y Yahweh lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. ¿Recuerdan? En este momento está el pueblo de Israel en el desierto. Él subió al monte a hablar cara a cara, como lo mencionábamos la otra ocasión, hablar cara a cara con Elohim. Dice: vosotros visteis, le sigue diciendo el Señor, vosotros visteis, en el versículo 4, lo que hice a los egipcios. O sea, ¿se recuerdan cuando Él iba a sacar a Israel de Egipto, todas las plagas que mandó para que Faraón ablandara su corazón, y aún así lo endureció hasta que al final, ¿verdad? Pero tuvo que hacer muchas cosas el Señor ahí, juicio, ¿verdad?, que mandó para que el pueblo pudiera salir. Entonces aquí Él dice: ¿cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí? Les está diciendo el Señor. ¿Cómo lo saqué de Egipto ante la dureza de Faraón? Y los he traído hasta aquí, en ese momento ahí en el desierto, sobre alas de águila. Dice: ahora pues, versículo 5, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, oigan los requisitos, si diereis oído a mi voz. A veces aparentamos estar escuchando, pero realmente no lo estamos haciendo. Nuestra atención está en otra cosa. Pero el Señor quiere que prestemos nuestro oído para escucharle a Él. Dice: y guardareis mi pacto. Amén. En este momento con Israel, recordemos, había un pacto. Ahora con nosotros el Señor hay un nuevo pacto, recuerdan. ¿Ya? En su sangre, en su carne, como decimos, hay un nuevo pacto. Vosotros, dice, y guardaréis mi pacto. Oigan esto: vosotros seréis
mi especial tesoro sobre todos los pueblos. ¿Escuchamos eso? Un especial tesoro, el tesoro escondido, porque mía, dice el Señor, es toda la tierra. Y acordémonos de la bendición que no solamente a Abraham le fue dada a Isaac, a Jacob, que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Entonces él habla de toda la tierra, de todo el mundo, como lo conocemos. Amén. Malaquías 3:17 dice, y serán para mí especial tesoro. Amén. O sea, si guardamos su pacto, como dice, su ley, ¿verdad? Y le escuchamos. Dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Yahweh de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Amén. Entonces está esa promesa que el Señor nos va a reconocer, nos va a encontrar como ese tesoro, nos va a perdonar como perdona el Padre. Dice, el hombre perdona a su hijo que le sirve. Entonces, es un tesoro escondido entre las naciones. O sea, más adelante vamos a tener un tema específicamente desde el momento en que sucedió esto, en que fueron dispersos ellos por todo el mundo y están ahora mismo dispersos y perdieron su identidad. La mayoría perdimos nuestra identidad, pero ahora en esta última hora, como hemos dicho, el Señor quiere que recobremos nuestra identidad, y por eso el Señor nos llama para dar a conocer estas verdades que son preciosas. Veamos lo que dice Génesis 28:10, hablando de Jacob. Dice 28:10, salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. Se recuerdan que iba huyendo de su hermano porque le había robado o quitado más bien su primogenitura. Entonces el 11 dice, y llegó a un cierto lugar y durmió allí. Creo que todos hemos leído este pasaje, esta escritura. Y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y el versículo 12 dice, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra. El Señor en su evangelio va a mencionar que la escalera es precisamente Él. Dice, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Notemos que dice subían, vean, o sea, de ese lugar subían y descendían. Hubiéramos pensado que debiera decir descendían y subían, pero no, dice ahí subían y descendían por ella. Allí quiere revelarnos algo el Señor también. Hay que pedirle, ahí Él nos va a revelar su palabra. Versículo 13, y aquí Yahweh estaba en lo alto de ella, en lo alto de la escalera, el cual dijo, yo soy Yahweh, el Elohim de Abraham tu padre, y el Dios, el Elohim de Isaac, o sea, el abuelo y el padre de él, ¿verdad? La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Amén. Ahí está la promesa siempre que había sido dada a Abraham en su momento, luego a Isaac su padre, la bendición que rechazó su hermano Esaú y que él ahora había recibido. Aquí está. Dice, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y el versículo 14 dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra. Imaginan el polvo de la tierra, innumerable quiere decir. Y te extenderás, ¿a dónde? Al occidente, dice la palabra. Al occidente, aquí lo leemos en este versículo, o sea, donde nosotros estamos, este es el occidente. Al oriente, o sea, donde se encuentra Irán, Irak, etc. Al norte,
Rusia y otros países, y al sur, vean, los 4 puntos cardinales. Amén. Así será tu descendencia. Entonces, ¿no creen que estamos incluidos nosotros ahí también? Yo lo creo con todo mi corazón, y por eso predico esta palabra. No vayan a creer que es una iniciativa mía, no, el Señor ha puesto en mi corazón el llevar esta palabra, y a lo mejor haya pocos que la escuchen, pero esos pocos que la escuchen, el Señor va a hacer una obra grande, tremenda en cada uno de ellos. Van a ser usados en este tiempo final. Amén. Así que si tú eres uno de los que está escuchando, trata de aguantar hasta el final. O sea, porque muchos comienzan, ¿verdad?, unos 5 minutos y menos quizá, y ya lo quitan. Pero el Señor quiere hablarte. Entonces, para ello es necesario que completemos lo que dura, digamos, la prédica. Si es poco tiempo realmente para lo que lo utilizamos otras veces, o sea, a veces en cosas que no nos edifican mucho. Entonces, es bueno que lo entendamos. Esto, vean, de los 4 puntos cardinales, le dice el Señor que va a ser su simiente, o sea, su descendencia. Qué promesa más grande. En Ezequiel 6, versículo 8, dice: mas dejaré un resto. Está hablando aquí de la destrucción, porque va a haber destrucción. Dice la palabra que 2/3 partes de la tierra, de los habitantes, van a morir en estos juicios tremendos que se aproximan. Pero él dice: mas dejaré un resto, que sería 1/3, un tercio. Dice: de modo que tengáis entre las naciones, oigamos, algunos que escapen de la espada. Porque ese es el juicio. La espada viene, el juicio viene, pero a la par viene la misericordia, el amor de nuestro Señor para guardarnos en medio de la prueba. Y eso es lo que nos consuela a nosotros. En medio de la prueba Él nos va a guardar. Así como guardó a aquellos jóvenes, se recuerdan, en Babilonia, cuando fueron echados al horno. Pero antes de eso el rey les dice, o sea que negaran prácticamente, ¿verdad? O sea, o más bien que lo adoraran, la estatua que él había levantado. Entonces ellos le dicen: no, o sea, no vamos a hacerlo. O sea, directamente, no lo vamos, al rey propiamente, no lo vamos a hacer, porque nuestro Elohim es grande y él puede librarnos, le dicen al rey. Y le dicen también: pero si él no nos librara, igual nosotros no vamos a adorar. Qué tremendo, qué convicción, qué amor, qué entrega la de estos jóvenes. Amén. Entonces igual sentir debe haber en nosotros. Él puede librarnos, pero si no lo hiciera, debiéramos estar dispuestos, porque en esa hora, ¿saben? Como escuché a una hermana preciosa que también predica la palabra, esta misma palabra, decir, o sea, que en esos momentos difíciles Él nos va a dar la fuerza, Él nos va a ayudar para testificar. Amén. Y llegar hasta las últimas consecuencias con su gracia, con su ayuda. Amén. Él lo va a hacer. Como aquellos apóstoles, se recuerdan que cuando dice que los llevaron, porque estaban predicando, los encerraron y los azotaron, dice. 39 azotes o no sé cuántos, que era lo permitido. Pero luego cuando salen en libertad, cuando los sacan, dice que iban contentos por haber padecido algo por el nombre. Amén. Entonces que nosotros tengamos también ese sentir, y que cuando venga la prueba, entendamos que es el Señor mismo el que nos está enviando esa prueba, y alegrémonos. Amén. El mundo va a decir que estamos locos. Amén. Pero no importa. Si tenemos la aprobación de Él, eso es lo que interesa, eso es lo que importa realmente. Y dice Ezequiel 11:17, para ya ir terminando: di, por tanto, así ha dicho Yahweh el Señor: yo os recogeré de los pueblos. Oigamos eso: yo os recogeré de los pueblos
y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos. ¿Escuchamos eso? Amén, esparcidos por todos los 4 rincones de la tierra. Pero desde ahí dice el Señor que nos va a recoger. Y os congregaré, dice, en las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Dice el Señor en otra escritura, vendrán del oriente, del occidente, del norte, del sur, y se sentarán a la mesa, dice, con Abraham, con Isaac, con Jacob. Y Él dice que se va a ceñir y va a servir a la mesa en el reino. Vean qué gloria, qué promesa más grande la que el Señor nos ha dado. Y tenemos que apropiarnos de ellas, porque realmente este mundo no nos ofrece gran cosa. Amén. Pero el Señor sí nos ofrece todo, empezando por este reino que estaba escondido, y el Señor ha venido a buscarlo para recobrar esas ovejas perdidas de la casa de Israel. Padre, gracias te damos en esta hora. Te suplico, Señor, que abras el entendimiento nuestro, Señor, para que te reveles con tu palabra, para que nos reveles estos misterios del reino, Señor. Por amor a tu grande nombre te lo suplicamos, Señor, te lo pedimos. Por aquellos que tienen hambre y sed de justicia, que te buscan cada día, Señor, con todo su corazón, anhelando esa revelación tuya, Señor, la revelación de ti mismo, que se da solamente allí, en el lugar secreto, en esa búsqueda intensa de tu persona, Señor. Ayúdanos, Padre. Abre nuestros ojos, nuestros oídos, para que podamos captar este mensaje. En tu nombre maravilloso y santo. Oh, Yeshua HaMashiach. Gracias, Señor, gracias. Amén, Señor, y amén.